Hemos hablado muchas veces de todas las promesas y bendiciones que Dios tiene prometida o tiene prometidos para su pueblo. Y hoy quería comentarles y compartir que no solo existen promesas, existe el cumplimiento de bendiciones, sino que también hay responsabilidades. Y todos los que tenemos responsabilidades en la viña del Señor, ya sea en el ministerio o en otras actividades, tenemos la obligación de tomar decisiones responsables. ¿Y saben por qué? Por una cuestión muy elemental. Nuestras decisiones no solo nos pueden afectar a nosotros, si son buenas o si son malas, sino que también son decisiones que porque estamos formando parte de un cuerpo, afectan a ese cuerpo. Toda decisión influye y afecta a todos los que nos rodean. En un vínculo familiar, las decisiones de un miembro de la familia, y especialmente aquel que debe ser responsable en el hogar, afecta a toda la familia. Los que formamos parte de ese cuerpo que es la iglesia, las decisiones que podamos tomar van a afectar al cuerpo. O van a llegar al cuerpo de una manera u otra. El que está en un poder de eminencia a nivel gobierno, todas las decisiones que tome van a afectar a una nación, al pueblo de una nación. Nadie está exento de que sus decisiones repercutan en el resto. O sea que las decisiones que tomamos no son aisladas. De alguna manera llegan a quienes nos rodean. Por eso Dios quiere que los que servimos a Dios en las distintas actividades tomemos decisiones responsables. Nuestras decisiones deben ser decisiones responsables, pensadas, meditadas y con objetivos claros y precisos. Porque Dios quiere siervos, líderes en el mundo, quiere hombres y mujeres, pero especialmente y fundamentalmente los que trabajan en la viña, que sean consagrados, que sean personas humildes, personas obedientes. Dios nos pide también decisión. No podemos estar dudando permanentemente, podemos equivocarnos. Y cuando nos equivocamos, siempre está la chance de pedir perdón. Pero a veces hay que tomar decisiones. Y hay que tener la valentía de tomar las decisiones responsables que beneficien al conjunto. Y no decisiones para satisfacer nuestro ego, sino para satisfacer el conjunto de aquellos quienes forman parte del cuerpo. Dios quiere hombres y mujeres, obreros en la mies, que sean responsables, que sean honestos, que sean íntegros. Eso significa
sinceros, auténticos, sin doble ánimo, sin hipocresía. ¿Por qué es eso? Porque el servicio a Dios no consiste en ocupar un cargo. Consiste en asumir una responsabilidad. Hasta los hermanos que están desarrollando sus actividades en los grupos, en los distintos grupos de trabajo, en la alabanza, más responsabilidad tenemos los que estamos en el ministerio. No es un cargo que estamos ocupando. Hemos asumido una responsabilidad y tenemos que cumplirla como tal. Y para eso nos tenemos que valer de las enseñanzas de nuestro Señor, que en Mateo 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. El que quiere servir a Dios, el que busca servir a Dios, tiene que pensar y tiene que saber que nuestra misión es servir. A veces en momentos, a pesar de las críticas, a pesar de que hay momentos duros, a pesar de que hay oposición, nuestra obligación es servir. Y no esperar que nos rindan pleitesía. La pleitesía no es para nosotros. El honor es para Dios. ¿Y cuál debe ser nuestro objetivo y nuestra misión? Dar todo. No se puede ser un siervo de Dios dando parte, dando algo. Hay que dar todo. Porque nuestra misión es rescatar a los que están en tinieblas. En cierta manera, damos la vida. Porque es tarea que desgasta, te va limando de a poquito, te va requiriendo nervios de acero, porque es una tarea en la que vas dejando algo de tu vida en esa función, en esa misión. Es dar la vida del que no está dispuesto a dar algo o a dar todo que no le sirva al Señor, porque no le sirve al Señor. Entonces, la palabra de Dios nos dice, sino para servir. Nuestra misión es servir, no ser servido. Y para dar su vida, sí, te desgasta. Pasas amargura, pasas tristeza, te vas desgastando. Porque a veces hay que luchar contra mucha ingratitud de la gente, no de parte de Dios. Pero el objetivo es rescatar a muchos. Es dar la vida. Una vida que se va desgastando de a poco, año tras año. Pero ese es el servicio a Dios. No es darle a cuentagotas o cuando puedo, sino cuando puedo y cuando no puedo, cuando estoy cansado y cuando estoy descansado, cuando tengo tiempo y cuando no tengo tiempo. El servicio a Dios es un servicio incondicional. Cuando realmente es un auténtico servidor de Dios. Si no, es uno más.
Entonces, la esencia del servicio a Dios es dar todo por amor, solo por amor y con la mayor dedicación posible. Dice, según 1 de Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Nuestra obligación es cuidar. Cuidar la grey de Dios. Cuidarla y no cuidarnos nosotros. Cuidar la grey. Cuidar a la iglesia. Cuidar la obra. No por fuerza. No con prepo. No exigiendo que nos rindan pleitesía, sino voluntariamente. Hacerlo con amor, voluntariamente. Es un servicio que te entregas voluntariamente y no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El que sirve a Dios nunca busca una ganancia deshonesta, ya sea dineraria o de otro tipo. Y siempre está dispuesto, siempre debe estar dispuesto, con ánimo pronto. No como teniendo señorío. No somos señores de nadie. No podemos mandonear a nadie. Nadie es nuestro dueño. Son todos dueños del Señor. Todos hijos. Más que no dueños del Señor, sino que el Señor es dueño de todos, inclusive de nosotros mismos. No debemos buscar que nos rindan a nosotros o nos tengan en cuenta como un lugar especial o como que tenemos un cargo especial. No, somos los que más debemos servir. Y servir no como quien tiene señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Más que con las palabras tenemos que servir con las acciones, como ejemplo para el pueblo. O sea que la responsabilidad es la de ser ejemplo del pueblo de Dios. Entonces Pedro nos instruye, nos está diciendo que debemos ser modelos y no jefes. Y a su vez tenemos que ser agradables, tener empatía con la gente. No estar con cara, mejor no digo nada. Nuestra actitud debe estar, aunque por dentro vaya una procesión de dolor, nosotros debemos estar al servicio de la gente. Si no, no puede servir. Y la iglesia no debe estar al servicio tuyo, sino vos al servicio de la iglesia. Y ser agradables ante el resto. No para que digan qué bonito que es. No para hacerse el churro. Sino ser agradable para captar almas para Dios. Y saber escuchar. Hablar menos y escuchar más. Por otro lado, tenemos la obligación de conocer la situación de cada hermano para poder comprenderlos en cada decisión. No conocerla por chusma, sino conocerla para poder comprender por qué
tienen ciertas reacciones o ciertas actitudes y poder ayudarlos. Es demasiado importante la trascendencia de nuestra misión, de nuestra función, como para que nuestras actitudes sean realmente responsables, meditadas y agradables al prójimo. Dice Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Nadie es más que nadie. Pero sí, algunos tienen, o todos tenemos, distintos tipos de responsabilidades. Y tenemos una doble obligación de cumplir con la responsabilidad nuestra y ayudar al otro para que cumpla con su responsabilidad. Ubicándonos realmente en el lugar que nos toca en el cuerpo de Cristo. Tenemos la obligación, el que sirve a Dios, no de andar criticando o de chusmear, sino de cultivar un ambiente de unión, un ambiente de amor. Y para eso debe moverse con humildad y siempre buscando la paz y no la cizaña. Efesios 4 dice, 4:2, con toda humildad y mansedumbre. Pedir mansedumbre es medio que pedir demasiado. Mira lo que me dijo. O enseguida tenemos la respuesta y la salida. O enseguida respondemos con nuestros argumentos. Siempre tenemos algún argumento. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y sí, hermano, somos todos distintos. Y a veces tenemos reacciones distintas y tenemos que soportarnos unos con otros. Porque en el fondo debe haber un profundo amor que nos une. Amor y humildad que nos une. Esa es la vida cristiana. Ese es el servicio cristiano. El que no entendió eso, no entendió lo que significa servir a Dios. No estamos para ser famosos. Estamos para servir. Solícitos en guardar la unidad. Tenemos que tener una especial actitud de guardar la unidad de la iglesia, de guardar la unidad del cuerpo, de guardar la unidad de la familia, de guardar la unidad de la nación en lo que a nosotros nos pudiera corresponder, en todo lugar en donde estemos. No debemos ser un factor de división, sino de unidad. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, no debemos olvidar de que esa debe ser nuestra actitud para servir a Dios. Les reitero,
tanto los que estamos en el ministerio, como los maestros, como los alabadores, como los músicos, como los que limpian, como todos. Porque de una u otra manera todos somos siervos de Dios y todos tenemos la obligación de preservar la unidad en amor. Y todos tenemos la obligación de servir y no esperar que nos sirvan o que nos alaben o que nos aplaudan. En esa actitud o en ese cuerpo del cual formamos parte, las decisiones que tomamos son importantes, afectan a todos. Si son buenas, van a afectar bien, y si son malas, van a afectar para mal. De la misma manera, como les decía hace un rato, el padre de familia, las decisiones que tome, también van a afectar a la familia, para bien o para mal. El presidente de la nación, las decisiones que tome van a afectar a la nación, para bien o para mal. Por eso Dios nos manda a tener decisiones responsables. Y hay un caso que lo traigo como ejemplo de una decisión irresponsable que casi destruye la nación de Israel. Prácticamente la destruyó. Está en Primera de Reyes 16:30. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron ante él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Nos habla de que un rey llamado Acab asciende como rey y toma decisiones y acciones que fueron totalmente irresponsables, que no solo lo afectaron a él, que lo alejaron de Dios, porque se dedicó a la idolatría, sino que también llevaron a toda la nación a desobedecer y a alejarse de Dios. Hermano, todo lo que nosotros hacemos repercute en los demás. Son cosas mías, no son cosas tuyas. Afecta a todos. Este rey, bueno, fue un extremo, es un caso extremo. Lo traje para que veamos cuán perniciosa, cuán equivocada fue su actitud que alejó al pueblo de Israel de Dios. Se inclinó a la idolatría y su liderazgo fue totalmente irresponsable. ¿Y cuál fue el efecto que tuvo su accionar? Sus decisiones marcarían un antes y un después en la vida de Israel. Si Israel dejó de adorar a Dios para adorar ídolos y se casa con una mujer que ya está mencionada en muchas ocasiones en la Biblia, llamada Jezabel, que era idólatra.
y transmitió la idolatría a todo el pueblo de Israel. ¿Son cosas mías? No, no son cosas tuyas. El impacto fue devastador. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se alejó de Dios. Entonces, la primera reflexión que tenemos que hacer aquí es que las decisiones que nosotros hagamos, y lo vuelvo a repetir, trascienden, impactan. No solo son tus decisiones, el impacto llega al resto. No son solo decisiones personales, afectan o bien a la familia, a la comunidad, a la iglesia, a la relación con Dios. Por eso las decisiones deben ser responsables, meditadas, pensadas. No, pero que yo tomo decisiones expeditivas. No. Decisiones irresponsables muchas veces, porque no las pensamos adecuadamente en cuanto a las repercusiones y al alcance que puede tener en el prójimo o en el cuerpo, o en la familia, o en el lugar en donde estemos. En segundo lugar, las acciones promovieron la cultura de la idolatría. Y ese es otro punto. Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Y llevó al pueblo de Israel a un estado de rebelión contra Dios. Pero aquí es importante que nos demos cuenta que la idolatría no solo es por la adoración de dioses falsos. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas es idolatría. Y a veces idolatramos a los muertos también. Cuando invocamos a los muertos, cuando recordamos a los muertos como si fueran más que Dios. Eso también es idolatría. Es idolatría cuando mandoneamos satisfaciendo nuestro ego, cuando se busca un dinero o cuando hay una forma de alejarse de la fe. Entonces, la otra reflexión que debemos hacernos es cuáles son las prioridades que hay en tu corazón. Si no está Dios primero, tenés otros ídolos. Es idolatría. Porque Jesús quiere Él estar en el centro de tu vida. La tercera consecuencia del gobierno de Acab es la realidad del liderazgo. Ignoró la responsabilidad que tenía ante Dios. Nosotros al ministrar asumimos responsabilidades ante Dios y ante aquellos a quienes guiamos. Por eso, para servir a Dios es necesario ser íntegros y además muy responsables. Acá viene una muestra de que no todos los líderes, todos los siervos, no todos los que gobiernan son buenos ejemplos. Nunca te inclines hacia aquel que gobierna o hacia una persona. El único perfecto es Cristo. El que gobierna mal destruye la familia, destruye el trabajo, destruye las familias y los hogares. Y hay de todo.
Entonces nosotros como personas cristianas tenemos que discernir cuáles son los principios que están delineados por Dios y seguir esos principios divinos. Entonces podemos reflexionar diciendo, importa. Claro que sí, importa. El ejemplo que damos y cómo vivimos. Ya sea importa para la iglesia, importa para el país, según el cargo que se ostente, importa para la familia, importa para el trabajo. Entonces, nuestra obligación es guiar a otros hacia Dios, no desviar a otros del camino de Dios. ¿Y sabe qué es lo que muchas veces nos salva? Que siempre hay un remanente que es fiel. Bajo el liderazgo de Acab hubo un remanente que fue fiel. Y eso salvó al pueblo de Israel. No todos se inclinaron a la idolatría. Y Dios levantó al pueblo por ese remanente fiel. Por los que se mantienen firmes en la fe. Porque en esos casos Dios siempre es fiel. Y nunca abandona a un pueblo. Entonces, otra reflexión que podemos hacernos de qué lado estamos. En un mundo de tentaciones o aferrados a la verdad de la palabra de Dios. Permanecemos firmes en la fe aún en los peores momentos o bajamos los brazos. Como enseñanza final de este ejemplo, este mal ejemplo que dio Acab, podemos ver que el pasaje nos enseña las consecuencias de las malas decisiones. En segundo lugar, la gravedad de la idolatría. Porque si Dios no está en primer lugar en tu vida, hay algo que está fallando. Y en tercer lugar, la importancia de un servicio fiel, porque Dios siempre salva a un pueblo cuando hay un remanente fiel. Entonces, los que servimos a Dios, tenemos la obligación de caminar por un camino recto y correcto. De estar siempre dispuestos, de brindar lo mejor para servir. Porque hay muchas almas para salvar, porque hay muchos que están en tinieblas, porque hay mucha mugre en el mundo, hay mucha inmundicia, que a veces ni idea tenemos de las cosas que suceden. Dios necesita hombres y mujeres que se levanten poderosamente y valientemente con vocación de servir, para poder ungirlos con poder, para llenarlos de su gloria y para que con la palabra de Dios atraviesen a todos aquellos que andan al servicio de las tinieblas. Dios necesita obreros y servidores dispuestos a servir y no a ser servidos. Mansos, dispuestos
a rectificarse, a cambiar en las cosas que tienen que modificar para el bien de la obra. Porque acá no interesa nuestro bienestar, interesa el bienestar de la iglesia de Jesucristo. Y el cumplimiento de la misión para la cual Él nos ha llamado. Que Dios nos ilumine a comprender su mensaje. Hay un río que fluye de tu trono para sanar a todas las naciones. Hay un río que fluye de tu trono para sanar a todas las naciones. Y quiero nadar en tu río, quiero cantar el canto del cielo, quiero nadar en tu río, quiero cantar el canto del cielo, santo es el Señor, todas las naciones cantarán, santo es el Señor, todas las naciones cantarán a ti, Señor, a ti, Señor, a ti, Señor. Hay un río que fluye de tu trono para sanar a todas las naciones. Hay un río que fluye de tu trono para sanar Santo y poderoso a es todas nuestro las Dios. naciones. Santo y poderoso es el Quiero nadar Señor. en tu río, Nademos en las quiero aguas cantar el canto celestiales, del cielo. aguas Quiero nadar refrescantes. en tu río, quiero cantar el canto del cielo. Santo es el Señor. Todas las naciones cantarán, santo es el Señor. Todas las naciones cantarán, santo es el Señor. Todas las naciones cantarán a ti, Señor, a ti, Señor. Y quiero nadar en tu río, quiero cantar el canto del cielo, quiero nadar en tu río, quiero cantar el canto del cielo, santo es el Señor. Santo y Todas las poderoso es nuestro naciones Dios. cantarán, Santo y poderoso es nuestro santo Rey. es el Señor. Él es el que te cuida. Todas Él las es el que te naciones salva. cantarán, Él es el que te protege. santo Él es es el nuestro creador. Señor. Santo, Todas tres las veces naciones santo. cantarán, Sea nuestro Señor. santo es Poderoso el Rey. Señor. Todas las naciones cantarán a ti, Señor, a ti, Señor, a ti, Señor. Él es nuestro Señor. Él es nuestro poderoso Rey. Él es nuestro poderoso Salvador.